Ya. Vamos, como les dije ayer, vamos ahora a profundizar un poco en el tema de la estereoquímica, pero ya llevándolo un poco a la parte molecular, a la parte que nos interesa. Y también vamos a ver algunas de las, digamos, de las consecuencias que esto tiene, como decía, a nivel de las estructuras de la química orgánica, en términos de isomería, etc. ¿Okay? Entonces, recordando un poco el tema, eh, la, en la práctica, cuando tenemos enantiómeros o moléculas enantioméricas, estas moléculas tienen, ¿no es cierto?, tienen la característica de ser imágenes no superponibles, y estas imágenes no superponibles, entonces, lleva a que yo pueda tener dos formas de la misma molécula, es decir, los mismos átomos unidos, digamos, en la misma secuencia, pero que difieren en su distribución espacial. ¿Okay? A ese tipo de moléculas le llamamos estereoisómeros. Nosotros ya habíamos visto algunos estereoisómeros. Habíamos visto el caso de los isómeros cis-trans en cicloalcanos, ¿no es cierto?, en donde podíamos tener el cis-dimetil ciclohexano o el trans-dimetil ciclohexano. Y también habíamos visto el caso de los isómeros cis, trans o E, Z en los dobles enlaces. Es decir, tengo la misma secuencia de átomos unidos en una molécula orgánica, pero hay una diferencia en la forma en la que están dispuestos tridimensionalmente. Y siempre haciendo la diferencia con las conformaciones, porque las conformaciones son formas de la misma molécula que pueden interconvertirse una en la otra a través del movimiento de los ángulos de enlace, ¿okay? Los ángulos diedros. En el caso de los isómeros de los ciclos alcanos, de la isomería cis-trans de doble enlace, también se conoce como isomería geométrica de doble enlace, y en el caso de la isomería óptica, que es la que estamos, digamos, conociendo hoy, son moléculas que no pueden interconvertirse una en la otra a menos que haya una reacción química, digamos, el rompimiento de algún enlace, etcétera, etcétera. No están conectadas por un equilibrio conformacional. ¿Okay? Entonces, a eso le llamamos isomería y más específicamente estereoisomería. ¿Cuál es la isomería que no es estéreo? La isomería en donde yo tengo el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, pero conectados diferentes. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo digamos, una molécula, tengo el hexano lineal, es decir, un hexano en donde tengo todos los átomos de carbono uno al lado del otro, y una molécula que también tiene 6 átomos de carbono, tienen el mismo número de hidrógenos, pero la conexión entre los carbonos es diferente. ¿Ya? En esos casos, entonces, también se habla de una isomería, pero no de una estereoisomería. ¿Okay? Esa es una primera diferencia. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una molécula con una imagen especular, ¿no es cierto? Una imagen, tenemos una molécula que está mostrando su imagen especular ahí, es una de la otra, ¿no es cierto? Que si nosotros mostramos un espejo, tendríamos la imagen especular una de la otra. Y si yo giro una de estas moléculas para intentar superponerla una en la otra, me voy a dar cuenta que no es posible obtener una superposición de ellas. ¿Okay? Entonces puedo hacer giros, puedo hacer movimientos, no hay superposición. Fíjense que cuando trato de superponer dos grupos, alinear estos dos grupos para que cuando uno los coloque uno encima del otro, queden uno, ¿no es cierto?, dentro del otro, me doy cuenta de que en el de la izquierda, por ejemplo, el cloro me quedó más atrás y el bromo más adelante, y en el de la derecha el bromo está más atrás, el cloro está más adelante. Entonces no puedo hacer ¿no es cierto?, la superposición, y eso me confirma que estoy en presencia de enantiómeros, imágenes especulares que no son superponibles. Eso se rompe con el solo hecho de tener dos grupos iguales.
Y de ahí la regla que comentábamos ayer sobre la necesidad de tener dos grupos, 4 grupos diferentes, ¿ok? Y podíamos descartar los CH3, los CH2, etc. Y aquí podemos ver la razón. Cuando yo coloco una molécula que tiene 2 grupos iguales, en este caso 2 grupos flúor, y dibujo una imagen especular, estos 2 grupos flúor, al ser imágenes especulares uno del otro, genera que la imagen especular ahora de la molécula completa sí sea superponible. Es decir, yo puedo tomar esta molécula acá, ¿no es cierto? Y superponerla encima de la otra sin ningún problema. En este caso, esta molécula no es quiral, y por lo tanto estas dos formas que estoy mostrando aquí, que son imágenes especulares una de la otra, en realidad son la misma molécula. ¿Okay? Y por lo tanto esta molécula no es quiral, no tiene enantiómeros, ¿ya? No tiene la posibilidad de tener isomería óptica. ¿Okay? Por favor, párenme si es que hay algún concepto que no estén entendiendo. Les estoy hablando de un poco de conceptos que vimos en la clase pasada. Si es que hay algo que no recuerdan o no entienden, lo podemos ir repasando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo distinguimos ahora a dos enantiómeros? Es decir, ¿cómo nosotros podemos decir, por favor, por ejemplo, decirle a Sigma Aldrich que me traiga de Estados Unidos o de Alemania, que es donde la mayoría de los compuestos se fabrican, que me traiga el isómero de la izquierda y no el de la derecha? Eso requiere de una nomenclatura. ¿Okay? De la misma manera como utilizábamos una cierta nomenclatura para los isómeros geométricos de doble enlace, podemos utilizar una nomenclatura también para identificar lo que se conoce como la configuración de cada uno de los centros que son asimétricos, cada uno de los carbonos asimétricos. ¿Okay? Y para eso vamos a utilizar un sistema que ya lo conocimos en el caso, lo estuvimos utilizando en el caso de los dobles enlaces, que es el sistema de Kahn, Inlog y Prelog. ¿Okay? Y en este sistema, nosotros ya lo habíamos visto, lo que hacemos es realizar una priorización de grupos y hacer una asignación en base a esa priorización. En el caso de los dobles enlaces, nosotros hacíamos una priorización entre un grupo A y un grupo B unido al mismo carbono en un doble enlace, ¿no es cierto? Y con eso decidíamos cuál de los dos era prioritario y después veíamos cómo esa prioridad se relacionaba con la prioridad del otro carbono. Y con eso yo veía si estaba enfrente de un isómero Z o un isómero E. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de los enantiómeros y de los centros asimétricos, lo que hacemos es priorizar ahora 4 grupos, los 4 grupos que están unidos a ese carbono asimétrico que tiene 4 grupos distintos. ¿Okay? Como los 4 grupos son diferentes, necesariamente van a tener una prioridad diferente. Si yo me encontrara con que estoy haciendo la priorización con Canyon y Prelog y me encuentro con que hay 2 grupos que tienen la misma, digamos, la misma prioridad, o creo que tienen la misma prioridad, significa que probablemente esa molécula tiene 2 grupos iguales, y por lo tanto, ese centro no es asimétrico, ese carbono no es asimétrico. Así que también es una buena prueba para, digamos, saber reconocer estos carbonos asimétricos. Pero entonces necesariamente un carbono que es asimétrico, un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos, va a tener 4 prioridades diferentes en frente de las reglas de Canino y Prelog. Bueno, las reglas ya las conocimos, ¿no es cierto? La primera regla es en base a los números atómicos. Cuando encontramos los mismos números atómicos, continuamos al siguiente átomo en la cadena hasta encontrar una diferencia. Y los enlaces dobles o triples se tratan como enlaces múltiples. Y los isótopos de mayor masa tienen mayor prioridad que aquellos de menor masa. ¿Okay? Vamos a ir recordando un poco el proceso a medida que lo vayamos usando y también muy particularmente cuando hagamos ejercicio. Así que en ese sentido no nos desesperemos. Ahora, una vez que yo logré realizar la priorización, es decir, yo ya sé qué grupo es prioritario sobre otro, lo que tengo que hacer es tomar el grupo de menor prioridad y moverlo hacia digamos, hacia atrás de la molécula, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo yo tengo una molécula como esta,
Ya tengo un átomo de carbono, tiene sus 4 grupos. Aquí yo tengo estos 2 grupos que están aquí, que están más o menos en el plano, ¿no es cierto? Este grupo que está para atrás y este grupo que está para adelante. Lo que dice las reglas de Canino y Prelog es que una vez que yo ya realicé la priorización, yo tengo que tomar el grupo de menor prioridad, en este caso el grupo verde, el grupo 4, y moverlo hacia la prioridad, hacia la orientación de más atrás. ¿Ok? De esa manera voy a obtener otros 3 grupos que van a estar o ya sea en el plano o hacia adelante. Entonces, en este caso, me queda hacia arriba el grupo 1, hacia la izquierda el grupo 3 y hacia adelante, ligeramente hacia la derecha, el grupo 2. ¿Okay? Y para atrás tengo al grupo 4. Cuando tengo estos 4 grupos ya orientados de esa manera, yo tengo que ver cómo se relacionan los grupos entre sí, exceptuando el grupo 4. Entonces tengo el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Yo tomo el grupo 1, ¿no es cierto? Tengo al lado el grupo 2 y luego tengo el grupo 3. Si yo dibujo un círculo, ¿no es cierto?, uniendo estas 3 prioridades en orden, 1, 2, 3, voy a dibujar un círculo en donde la orientación del dibujo es igual a la orientación que tienen las manecillas del reloj, ¿okay? Los punteros del reloj. Cuando eso es así, se dice que este carbono tiene una configuración R para ese carbono asimétrico, ¿ok? Según las reglas de Canino y Prelog. Si es al revés, es decir, tengo el 1 aquí, tengo el 2 aquí y tengo el 3 acá, entonces el círculo que dibujo va al contrario de cómo van, ¿no es cierto?, los punteros del reloj, y ahí se dice que la configuración no es R, sino que es S. ¿Okay? De esa manera, yo tengo una forma relativamente práctica de indicar cuál es la orientación tridimensional de los grupos que componen un carbono asimétrico. ¿Okay? Si una molécula tiene un solo carbono asimétrico, entonces yo simplemente voy a decir que la molécula es el isómero R de esa molécula o el isómero S. ¿Okay? Pero si yo tengo una molécula que tiene más de un centro asimétrico, entonces voy a tener que ir indicando con números qué carbono tiene qué configuración. Por ejemplo, podríamos tener una molécula que sea el 2R5S, bla, 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 bla. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos una molécula que tiene un solo centro asimétrico. Los demás carbonos son todos CH3 o CH2. Este carbono de aquí tiene un hidrógeno, un metilo, un bromo y un etilo. Por lo tanto, es un carbono asimétrico. Al lado tengo la imagen especular. Fíjense que yo dibujo aquí, puedo tener un espejo aquí al ladito y tengo exactamente la imagen especular. Es decir, a cada lado yo tengo los 2 enantiómeros de esta molécula. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el isómero R y cuál es el isómero S? Tengo que seguir las reglas de Canino y Prelog. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en el carbono asimétrico y veo cuáles son los grupos. Tengo un grupo bromo, un átomo de bromo, acá tengo un átomo de carbono, acá tengo otro átomo de carbono y aquí tengo un hidrógeno. ¿Okay? Entonces, la primera regla de Canino y Prelog me dice que yo tengo que utilizar los números atómicos. Por lo tanto, el número atómico más grande de estos 4 es el bromo y por lo tanto, necesariamente este va a tener la prioridad 1. ¿Okay? Luego, el hidrógeno es el que tiene el número atómico menor y toma la prioridad 4. Luego, yo tengo estos otros 2 grupos que están unidos a carbono, pero las reglas dicen que yo tengo que continuar si es que, ¿no es cierto?, los 2 átomos son iguales. Continúo y aquí me doy cuenta que tengo un carbono y aquí tengo hidrógenos. Y por lo tanto, este va a tener más prioridad que este de acá. Entonces voy a tener prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. ¿Okay? Y esto es lo que está representado por estos números que están aquí. ¿Qué es lo que dice la regla ahora? Tomo el de menor prioridad y lo llevo hacia atrás. En esta molécula está, por suerte, el hidrógeno mirando hacia atrás. Por lo tanto, puedo analizar la configuración de inmediato. Tengo 1, ¿no es cierto?, 2 y 3. Si dibujo el círculo va al contrario
del reloj y por lo tanto la configuración que yo estoy viendo aquí es la configuración S. Es decir, la molécula que está a la izquierda es el isómero S. Si hago exactamente el mismo ejercicio con el isómero contrario, obviamente las prioridades van a ser las mismas porque son los mismos grupos. Pero la orientación de los grupos va a ser diferente porque, como son enantiómeros, la orientación debiese ser la contraria. Entonces, tengo las prioridades, busco las numeraciones y me doy cuenta que en esta molécula también el hidrógeno está hacia atrás, ¿no es cierto? Da lo mismo que esté hacia atrás ligeramente hacia la derecha o hacia atrás ligeramente hacia la izquierda. Esto es simplemente un tema de orientación, podríamos decir, solamente es un tema de orientación o de disposición de cómo voy viendo el dibujo solamente. ¿Okay? Después vamos a mostrar esto en una estructura como la de tridimensional, digamos, en computación, para que vean cuáles son las diferencias entre dibujar una molécula de una manera o de la otra. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo voy a tener 1, 2, 3. Y ahora el anillo, ¿no es cierto? Digamos, el círculo lo dibujo a favor del reloj y por lo tanto tengo la configuración R, que es obviamente la contraria de la S, que era su enantiómero. Entonces, a la izquierda tengo el isómero S y a la derecha tengo el isómero R. ¿Okay? Aquí tenemos otros ejercicios. Hagamos un par de ejercicios. Por ejemplo, carbono. Todos estos son CH2, CH3. Este es un CH, pero tiene 2 metilos, así que no hay isomería. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Carbono. Carbono, 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 carbono. ¿Ya? Según la regla de Canino y Prelog, tengo que continuar para ver cuál es el que sigue. Este carbono de aquí tiene 3 hidrógenos. Este carbono de acá tiene un hidrógeno y 2 carbonos. Este carbono de aquí tiene 2 hidrógenos y un carbono. Y este carbono de acá tiene 2 hidrógenos y un bromo. ¿Ya? Entonces, la prioridad queda. Como este carbono tiene unido un átomo de mayor número atómico que todo el resto, este tiene la prioridad 1. Luego, de estos dos, que son los que tienen unión a carbono, este gana porque tiene 2 uniones a carbono, versus este, que solo tiene una. Y este no tiene ninguna, solamente tiene 3 hidrógenos. Por lo tanto, la prioridad sería 1, 2, 3, 4. Resulta ahora que este 4 que tengo aquí, ¿no es cierto?, no está en la orientación que yo necesito para hacer el dibujo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de reorientar la molécula de forma de que tenga, ¿no es cierto?, la posición que yo quiero. ¿Cómo hago eso? Hay una técnica que yo le digo la técnica del carrusel. Lo que tienen que hacer es buscar un pivote, es decir, un enlace entre el carbono asimétrico y uno de los grupos, que ustedes puedan girar, ¿no es cierto?, como si fuese un carrusel. ¿Okay? Voy a encender la cámara para que vean a qué es lo que yo me refiero. Por ejemplo, ustedes tienen, voy a aprovechar que tengo esta moleculita aquí. Esta tiene 1, 2, una cosa así. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi molécula así, ¿no es cierto? Cuando yo me refiero a un pivote, es que ustedes toman uno de estos enlaces, ¿no es cierto? Y ustedes giran la molécula así, como si fuese un carrusel. ¿Ok? Ustedes pueden, yo por ejemplo, allí elegí este que está aquí arriba, pero yo puedo tomar otro pivote y hacer el mismo ejercicio. ¿Ok? Puedo tomar cualquiera de los pivotes y hacer el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, el enlace que yo tomo y para hacer el pivote siempre queda fijo. Los que se mueven son los otros 3. ¿Ok? Ahora, el pivote o el giro lo puedo dar en una orientación o en la otra. ¿Ok? En cualquier caso, lo que va a suceder es que cada uno de los grupos va a reemplazar al que sigue en el orden en el que yo estoy haciendo el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo esta molécula así por ejemplo, y yo giro de esta manera,
este grupo de aquí va a reemplazar a este va a reemplazar a y este va a reemplazar a este. Porque cuando yo haga un giro completo, ¿no es cierto? Las orientaciones van a quedar reemplazadas uno en la otra. Vuelvo a hacer otro giro, vuelvo a haber un reemplazo. Hago un tercer giro y obtengo lo mismo que tenía originalmente. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende eso que les estoy mostrando? Ahora, fíjense qué pasa si es que yo elijo, por ejemplo, este pivote de aquí. ¿Ya? Si yo elijo ese pivote de acá, los otros tres que están aquí abajo son los que quedan, ¿no es cierto?, en el carrusel. Yo quiero que este grupo, ¿no es cierto?, esté aquí atrás. Por lo tanto, lo que yo necesito es que este grupo se vaya para atrás. Cuando eso suceda, eso significa que yo voy a tener que mover el pivote de esta manera. Si yo muevo para allá, este grupo toma la posición de este, en la misma orientación con el que estoy moviendo el metilo, va hacia adelante, y este que está acá, toma la posición del metilo. Finalmente, voy a obtener el grupo original, que es este CH con dos metilos, lo voy a dibujar así, ¿no es cierto? No se mueve, siempre está igual, porque es el pivote. Los que sí cambian son los otros grupos. Hacia atrás quedó el CH3, que era lo que yo quería. El CH2, CH3, que era el que estaba atrás, ahora quedó adelante. ¿No es cierto? CH2, CH3. Y el que estaba aquí adelante se movió donde estaba el CH3, que es en el otro enlace plano, ¿no es cierto? Y es el CH2Br. ¿Qué logré con esto? Que el metilo quedara en la orientación que yo necesitaba. ¿Ok? Y ahora, sabiendo las prioridades, ¿no es cierto?, puedo aplicar las reglas de Canino-Ni-Prelo. ¿Cuáles son las reglas? Este era 1, ya lo habíamos decidido. Este es el 2, también lo habíamos decidido. Y este era el 3, también lo habíamos decidido. El 4 está mirando hacia atrás. 1, 2 y 3. La orientación... Oh, sorry. La orientación entonces era en contrario de perdón, a favor de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Estaba dando la vuelta correcta, por lo tanto, este isómero sería el isómero R. ¿Ok? Isómero R. ¿Vale? ¿Se entendió? Please. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a armarme un centro aquí para tener de ejemplo. Ya. Entonces, veamos esta otra molécula. Esta otra molécula también tiene, estos son CH2, CH3, el carbono asimétrico es el que está dibujado ahí. OH, CH2, CH2Cl, CH2Br y CH2, CH3. Entonces, ¿qué hago? Priorizo para poder saber quién es en el de menor prioridad y poder saber a quién tengo que dejar atrás. Oxígeno, carbono, carbono, carbono. Este gana al tiro, ¿no es cierto? Primera prioridad. Después tengo carbono, carbono, carbono. Este carbono tiene 2 hidrógenos y un bromo. Este carbono tiene 2 hidrógenos y un carbono. Y este tiene 2 hidrógenos y un carbono. Estos dos todavía están empatados, pero este ya le ganó a los otros dos. Este es el que tiene prioridad 2. Luego, este de aquí, ¿no es cierto?, continúa el carbono siguiente. Este carbono tiene 2 hidrógenos y un cloro, mientras que este carbono tiene solo hidrógenos. Por lo tanto, este le gana 3 y este sería el 4. Fíjense que el 4 nos quedó en la misma posición en la que estaba este de aquí. Así que puedo hacer exactamente el mismo giro. Dejar esto como pivote, mover este para atrás, este se viene aquí adelante y este pasa a la orientación de aquí.
¿no es cierto? En ese caso, el dibujo, ¿no es cierto? Ahora lo voy a dibujar con palitos, para que es más fácil, ¿no es cierto? Voy a tener el CH2BR, que va a ser mi pivote. Para atrás, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar así. Para atrás va a estar el CH2CH3, que es esta molécula de aquí, CH2CH3, el grupo. Hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia adelante me va a quedar el CH2, CH2Cl, y en la posición donde estaba el CH2H3 me va a quedar el OH. Entonces, tengo 1, 2 y 3. Y el cuadro está para atrás. Tengo 1, 2, 3, es decir, tengo esta orientación, que es la de las manecillas del reloj, por lo tanto, también tiene configuración R. ¿Se entiende? Párenme si no alguien no lo estaba cachando. Profe, Dígame. yo tengo una duda porque no importa que el 4 no quede como... Me perdí ahí. En la última. No, Porque está como... el cuadro tú lo dejas de pescar, ¿ya? Ah, Porque porque está atrás. exactamente, mira, en realidad lo que uno debiese hacer, lo que pasa es que uno en el dibujo no lo hace porque es como raro, pero en realidad lo que dice la regla es que tú dejas el grupo de menos prioridad hacia atrás, dejas de verlo, ¿ok? Entonces lo que tú deberías hacer una vez que tú priorizaste, digamos que el palito blanco aquí es el de la prioridad 4, ¿ya? Y tus otros tres grupos están aquí y tienen prioridad 1, 2 y 3. Lo que dice la regla que tú debieses hacer es esto, es tomar la molécula y hacer esto. ¿Ok? El 4 ya no se ve. Lo que obtienes son solo 3. Y ahí sobre esos 3, tú haces el círculo. Entonces, el 4 no lo pescas, no está. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? No dibujamos a los 3 así, sino que lo dibujamos mostrando un poquito del palito. ¿Ves? Pero estos 3 que yo veo aquí, fíjate que el orden es exactamente igual que si yo hago esto o que si yo hago esto. ¿Okay? Entonces no tiene importancia. La importancia es que el grupo está hacia atrás. ¿Okay? Entonces, idealmente tienes que pensar en la molécula como si estuviese así, con el grupo escondido detrás del carbono. ¿Okay? Así que, Vale, profe. el Gracias. 4 no lo pescas, no lo pescas, no lo pescas. ¿Okay? De hecho, aquí, por ejemplo, en estas moléculas se nota más, porque en teoría yo aquí tengo que dibujar el hidrógeno, ¿no es cierto? Pero también me puedo imaginar a la molécula como te la estaba dibujando yo. Oxígeno aquí y todas mirándote así, ¿no es cierto? Como hacia afuera del papel. Y hacia atrás está el hidrógeno que no veo. ¿Okay? Entonces veamos. Aquí también CH3, CH2, estos dos carbonos son sp2, no pueden ser carbonos asimétricos, CH2, CH3. Este es el carbono asimétrico. Tengo un etilo, tengo este alqueno hacia acá, OH, hidrógeno. Entonces, hidrógeno hacia atrás, OH hacia adelante, y tengo estos dos grupos. Aquí yo ya caché que me salió fácil porque el hidrógeno siempre es el de menos prioridad, porque es el átomo de menos número atómico y de menos masa además. Entonces, es imposible que haya otro grupo de menos prioridad que él. ¿Okay? Por lo tanto, uno dice, este hidrógeno está hacia atrás, este es el 4. Carbono, carbono, oxígeno. Este es el 1. Y ahora tengo que distinguir entre estos dos. Carbono, carbono. Este es un carbono que tiene dos hidrógenos y otro carbono. Y el de acá es un carbono que tiene un hidrógeno y según lo que dice la regla de Canino-Nipelo, recuerden, los enlaces múltiples se consideran como múltiples enlaces simples. Es decir, cuando yo me paro aquí, yo digo tengo un hidrógeno y dos carbonos. No dos carbonos especiales ni nada, no, dos carbonos. Entonces tengo un hidrógeno, dos carbonos. Y aquí tengo dos hidrógenos, un carbono. Por lo tanto, este de aquí gana, sería el 2, y este de acá sería el 3. Como el 4 está hacia atrás, estoy tirar y abrazarse.
1, 2, 3. Seguimos con la orientación a favor de las manecillas de reloj. Tengo el R. ¿Ok? Fácil. Vamos por el último. CH3, CH2, CH2, carbono, ¿no es cierto? Tengo hidrógeno hacia adelante, cloro, metilo y el propilo que está aquí. ¿Okay? Ojo, cuando yo coloco, ¿por qué yo, por ejemplo, cuando me coloco aquí digo, hidrógeno hacia atrás? Porque siempre en cualquier carbono que está dibujado de esta manera tridimensional, siempre voy a tener dos grupos que están en el plano, uno hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si en mi molécula, como en este caso, me muestra los que están en el plano y el que está hacia atrás, el que está escondido, que es el hidrógeno, el que no se ve, necesariamente tiene que estar hacia adelante. ¿Okay? Lo mismo siempre va a ser el que falta. ¿Okay? Rara vez es uno que está en el plano, pero igual y puede suceder. ¿Okay? Depende de cómo les dibujen la molécula. ¿Ya? Entonces, en este caso el hidrógeno está hacia adelante. Nos va a tocar moverlo. ¿Ya? Tengo hidrógeno, el 4. Después tengo cloro, carbono, carbono. Cloro gana 1. Carbono, carbono. Carbono con 3 hidrógenos. Carbono con 2 hidrógenos, un carbono. Este gana. Y este le sigue. Entonces, tengo 1, 2, 3, pero el 4 está hacia adelante. ¿Qué es lo que yo debiese hacer? Lo que yo debiese hacer es hacer, ya sea lo que hicimos con el pivote, o en este caso, cuando el hidrógeno está hacia adelante, ustedes pueden dar vuelta a la molécula completa. ¿Okay? Cuando ustedes dan vuelta a la molécula completa, el que está hacia adelante queda atrás y el que está a la izquierda queda a la derecha. ¿Okay? Entonces, véanlo de esta manera. ¿Okay? Entonces yo tengo dos en el plano. ¿Okay? Los dos que yo estoy mostrando en el plano aquí son el rojo y el azul. ¿Okay? Me queda el negro que ustedes lo ven hacia adelante y este de aquí que está hacia atrás. Cuando yo doy vuelta a la molécula completa en 180 grados, lo que yo hago es hacer este giro. ¿Y qué es lo que hace ese giro? El azul queda donde estaba el rojo queda donde estaba el azul, el negro queda hacia atrás, estaba adelante, y este palito queda hacia adelante cuando originalmente estaba hacia atrás. ¿Okay? Entonces, a nivel del dibujo, yo simplemente reemplazo todo. Entonces yo puedo decir, ok, entonces doy vuelta a todo. En vez de dibujar, ¿no es cierto?, doy vuelta a todo esto completo, el metilo me va a quedar a la izquierda, el propilo, 1, 2, 3, me va a quedar a la derecha, el hidrógeno me va a quedar hacia atrás, que era lo que yo quería, ¿no es cierto? Y el cloro va a quedar hacia adelante. Las prioridades ya las tenía. 1, 2, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, R. Ahora, dos cosas importantes, típicas confusiones que yo veo siempre, ya sea en prueba o duda o lo que sea. Esto, cuando ustedes dibujan esto, por ejemplo, digamos que tengo eso, tengo un cloro y un hidrógeno. ¿Ya? Eso es un hidrógeno. Y esto, no, de esta manera. Estas dos cosas son iguales. ¿Ok? Cuando a mí me muestran el hidrógeno, algo que está para atrás, me lo muestran hacia la derecha o me lo muestran hacia la izquierda, es exactamente lo mismo. Recuerden que en teoría lo que uno debiese ver, si es que uno deja los dos grupos exactamente en el plano, lo que debiese suceder es que estos dos grupos se eclipsan. ¿Ven? El negro con el azul se eclipsan. ¿Okay? Y ustedes no los verían. ¿Qué es lo que hace uno con el dibujo para poder, obviamente, visualizarlos ambos? Uno gira la molécula un poquito para darle una perspectiva. Pero esa perspectiva
la pueden hacer girándolo un poquito a la derecha o lo pueden hacer girando un poquito a la izquierda. En cualquier caso, el grupo que está a la izquierda y el grupo que está a la derecha, estoy hablando del rojo y del palito, los que están en el plano, siguen estando en sus mismas posiciones. El azul no deja de estar hacia atrás y el negro no deja de estar hacia adelante. Entonces, cuando a mí me muestran una molécula así o me la muestran así, solamente me están mostrando dos perfiles de la misma orientación. ¿Okay? Así que no confundirse con hacia qué lado está el negro y hacia qué lado está el grupo que está hacia atrás. ¿Okay? Eso es algo importante. Otra cosa, algo que es relativamente fácil de hacer y que uno puede hacer, implementarlo como un truco si ustedes quieren, es cuando el problema está en que el grupo que ustedes necesitan está hacia adelante y ustedes quieren que ese grupo esté atrás, ustedes pueden hacer una pillería. ¿Okay? La pillería es la siguiente. Ustedes sacan la configuración, hacen lo mismo que siempre con Canino y Prelo, sacan los numeritos, toda la cuestión, y cuando ya tienen todos los números listos, ustedes, a sabiendas de que lo están haciendo mal, y pueden tomar la orientación de los grupos con el grupo que debiese estar hacia atrás, lo dejan hacia adelante, ¿okay? Sin darlo vuelta. Y ustedes dirían 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Qué configuración sería esa? Al contrario del reloj, por lo tanto, en principio sería S. Pero como ustedes saben que la molécula está al revés, porque el hidrógeno lo están viendo, ¿no es cierto?, hacia adelante cuando debiese estar hacia atrás, entonces ya no es S, es R. Y no tuvieron que dar vuelta a la molécula. ¿Okay? Así que pueden hacer ese tipo de cosas utilizando, ¿no es cierto?, digamos, el conocimiento de la base sobre la cual están trabajando. ¿Okay? Así que eso lo pueden hacer. ¿Se entendió? ¿O hay dudas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Veamos. Profe, Dígame. en el B, ¿por qué el OH tenía prioridad? Porque tiene mayor número atómico. Acuérdense que ustedes se van por número atómico. El carbono es 6, ¿no es cierto? Y el oxígeno es 8, si mal no recuerdo. Pero el que era 2 tenía un bromo. Pero, ojo, cuando ustedes aplican las reglas, ¿ya? Cuando ustedes aplican las reglas las aplican átomo por átomo. ¿Ok? No importa si un grupo, por dar un ejemplo, digamos que yo tengo este carbono de aquí, y después tengo un CH2 y acá al lado tengo un osmio, así una cosa así como de un número atómico 90 y no sé qué, digamos, da lo mismo, ¿ok? Porque lo que dice la regla es que ustedes se van átomo por átomo. Entonces, el oxígeno, yo voy revisando, carbono, carbono, oxígeno, carbono. Oxígeno gana. No me interesa qué es lo que viene después. Si el átomo que estoy comparando tiene mayor número atómico, me quedo con ese y se acabó. ¿Cuándo empiezo a revisar qué es lo que viene? Cuando tengo el mismo átomo y tengo que compararlo con el resto. Entonces, en este caso, yo comparo, digo, carbono, carbono, carbono. Ok, pero este carbono está unido a dos hidrógenos y un bromo. Este carbono está unido a dos hidrógenos y otro carbono. Fíjense que me da lo mismo el cloro, porque el cloro está otro nivel más arriba. ¿Okay? Entonces, carbono para mí es un carbono con otro carbono y dos hidrógenos. Y este es otro carbono con tres hidrógenos. Entonces, el cloro no lo alcanzo a considerar porque no alcancé a llegar a ese nivel. ¿Okay? Entonces voy nivel por nivel, carbono por carbono. ¿Okay? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Había una, yo no las manejo mucho, no las uso tanto, pero hay unos dibujos que uno puede hacer en donde es como un árbol. Uno dice, a ver si me sale algo parecido. Es como un árbol. Uno dice el carbono central y después dice carbono, ¿no es cierto? Carbono, carbono, oxígeno. Aquí tú te das cuenta de que este gana. ¿Okay? Y este es un nivel.
Después dices, este carbono tiene hidrógeno, hidrógeno, bromo. ¿Ok? Este de acá tiene carbono, ¿no es cierto? Este era el carbono, ¿no? Y carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y este de acá, ¿no es cierto? Tiene hidrógeno, hidrógeno, CH2 y sí, carbono. Entonces, aquí yo voy, fíjense que no voy mirando lo que va más allá del nivel que estoy mirando. Solamente veo el nivel al cual estoy en ese momento. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que no importa lo que venga después. Tengo que ir nivel, capa por capa. ¿Ok? Revisando, sin pensar en lo que viene después. No hagan, típico error también, como, entre comillas, como pesar los grupos. Ah, este grupo es más pesado que este grupo de acá. No pueden ver el grupo como un grupo completo. Tienen que verlo átomo por átomo, capa por capa. ¿Okay? Aquí hay otro tipo de ejemplo bien interesante que dice, las siguientes estructuras representan moléculas idénticas o un par de enantiómeros. ¿Qué sucede? Como los enantiómeros son imágenes especulares, son moléculas muy parecidas. ¿Okay? La única manera que tengo yo, entre comillas, obviamente hay más de una manera, pero la manera más, digamos, segura, podríamos decir, de saber si dos moléculas que están ahí son enantiómeros o no, es tratar de ver, primero, analizar si es que son, si tienen la misma, digamos, estructura, ¿no es cierto? Digamos, conectividad. Aquí la pregunta supuestamente son, o son idénticas o son enantiómeros. ¿Okay? Si son idénticas, cuando yo trate de superponerlas, debiese obtener, ¿no es cierto?, que yo las puedo superponer si es que son idénticas, y si no las puedo superponer, significa que son enantiómeros. Porque se entiende que tienen el mismo número de átomos y la misma conectividad entre ellos. ¿Okay? Después vamos a hacer ejercicios más complejos en donde hay varias posibilidades. Pueden ser moléculas distintas, pueden ser isómeros estructurales que se llaman, que son los isómeros en donde yo tengo aquí tengo un metilo y acá tengo el metilo corrido en otro lado. Pueden ser estereoisómeros y dentro de los estereoisómeros podemos tener más de una opción, no solamente enantiómeros. ¿Okay? Y eso los vamos a ir viendo. Entonces ahí tenemos que utilizar algún sistema, podríamos decir, para poder analizar y poder ir viendo qué cosa es qué. Pero, en este caso, ¿no es cierto?, nos preguntan si son idénticas o enantiómeros. ¿No? Ahí lo que tengo que hacer es simplemente ver si puedo superponerlas o no. ¿Okay? Entonces, si yo analizo la molécula solo por curiosidad, yo me voy a dar cuenta que efectivamente es un carbono que tiene un metilo, un OH, un hidrógeno y un propilo. Y acá tengo un hidrógeno, un OH, un metilo, un propilo. Es decir, tengo los mismos átomos unidos de la misma manera. La única posibilidad es que se distingan porque su tridimensionalidad es distinta. O que derechamente sean la misma molécula. ¿Okay? Y esto es un engaño. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí lo que uno podría hacer es simplemente tratar de dejar dos grupos de los que están ahí iguales para ver cómo quedan los otros dos grupos. Un poco recordar lo que vimos en la diapo que está aquí. ¿Okay? Si ustedes tratan de colocar dos grupos con la misma orientación, ¿no es cierto?, y las moléculas son enantiómeros, lo que va a suceder es que los otros dos grupos van a quedar exactamente con la orientación contraria. Si las moléculas son lo mismo, lo que va a suceder es que cuando yo haga digamos, ponga uno al lado del otro, ¿no es cierto?, y oriente dos grupos de la misma manera, me voy a encontrar con que los dos grupos orientados, los otros dos grupos también calzan, y en ese caso son moléculas iguales. En estas moléculas que están acá, en la práctica, yo podría tener un enantiómero R, por ejemplo, y el S al otro lado, o podría ser que me dibujaron los dos R's.
pero dibujados distintos, porque yo puedo tomar ese mismo R y darle una vuelta, girarlo y mostrarlo desde otra perspectiva, y visualmente se van a ver distintos, pero van a ser la misma molécula. Y eso es un poco lo que ustedes tienen que manejar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que tratar de dejar dos grupos iguales para ver cómo quedan los otros dos grupos. Entonces, aquí pueden mover uno de los de aquí, pueden mover de acá, y lo ideal es utilizar la técnica del carrusel para poder dejarlo en la orientación que yo quiero. ¿Ok? Entonces, otra opción, otra técnica que también se puede utilizar, ¿no es cierto?, es la de dar vuelta a la molécula completa, que a veces funciona, ¿ok?, dependiendo del dibujo que tengan. Cuando ustedes dan vuelta a la molécula completa, invierten, ¿no es cierto?, los grupos, el que está adelante se va para atrás, el que está atrás se va adelante, el que está a la derecha queda a la izquierda, y el que está a la izquierda queda a la derecha. Esa es otra opción que tienen para mover la molécula. En la práctica lo que están haciendo es aplicar movimientos a una molécula, digamos, tridimensional en el papel, ¿ok?, dibujada en el papel. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, tengo un OH que está en el plano, y este OH también está en el plano. Una opción que podríamos tener para hacer el dibujo sería, por ejemplo, dar vuelta a la molécula completa para que este OH nos quede aquí y tengamos el mismo pivote. Teniendo el mismo pivote, después podemos girar uno de los pivotes en uno de los dos moléculas para tratar de alinear la molécula y ver si es la misma o no. Entonces, por ejemplo, si yo doy vuelta a esta molécula completa, lo que va a suceder es que este OH va a quedar aquí y este metilo va a quedar acá. El CH2, CH3 va a quedar atrás y el hidrógeno va a quedar adelante. Entonces, si hago eso, fíjense lo que voy a hacer. La forma de dibujar esto, o de indicar lo que ustedes están haciendo, es dibujar una línea entre medio y decir, voy a dar vuelta a la molécula así. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes toman la molécula y hacen este movimiento. ¿Ok? Colocan el carbono central. Ahora, el OH quedó aquí, el CH3 quedó acá. Voy a mover esta molécula para no estar dibujando CH2, CH3. El hidrógeno quedó adelante, perdón, el hidrógeno quedó adelante y el CH2, CH3 quedó hacia atrás. Este grupo es este de aquí. Ahora fíjense, el OH está en la misma orientación, pero, fíjense, el OH está en la misma orientación. El hidrógeno también está en la misma orientación. Nos quedó en la misma orientación. Si yo tengo dos grupos en la misma orientación, yo puedo comparar cómo están los otros dos grupos. En esta molécula, ¿no es cierto?, el metilo está aquí en el plano y el CH2CH3, ¿no es cierto?, está hacia atrás. Y aquí tengo OH aquí en el plano, hidrógeno hacia adelante, pero es el metilo el que está hacia atrás y es el CH2CH3 el que está hacia adelante. Es decir, tengo dos grupos en la misma orientación, pero los otros dos grupos están invertidos. La única manera de que eso suceda es que estas dos cosas sean enantiómeros entre sí. ¿Ok? Si fuesen moléculas idénticas, entonces los grupos tendrían necesariamente que quedar en la misma orientación. ¿Y por qué? Porque debiesen ser superponibles. Cuando yo tengo exactamente la misma molécula, es decir, cuando me están mostrando, por ejemplo, en este caso, dos enantiómeros iguales, los dos son los R, ¿no es cierto? Entonces las moléculas debiesen ser superponibles. Veamos qué pasa acá. Aquí tengo un cloro, miren, fíjense, a ver, CH2. No hay ninguno que me quede. A ver, ¿cuál puede ser? Para que me queden más o menos donde mismo. Una opción, fíjense, que visualizo aquí, es hacer este pivote de aquí. Y voy a llevar el metilo hacia atrás, porque aquí el metilo está aquí hacia atrás. Cuando pase eso, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se va a dar vuelta como normal en el pivote, pero además,
cuando este se mueve hacia atrás, ¿no es cierto? Además lo que va a suceder es que voy a tener, ¿no es cierto? Este se va a girar aquí. Este CH2, CH3 va a quedar aquí, igual que esta molécula de acá, este grupo de acá. ¿Ok? Entonces sacamos eso de ahí. Vamos a tomar este como pivote y vamos a hacer este giro. Entonces me va a quedar CH2Br como pivote. Voy a tener CH2CH3 aquí en el plano. Hacia atrás va a quedar el CH3. Y hacia adelante, ¿no es cierto? Me va a quedar el cloro. Veamos. Aquí, entonces, fíjense, tengo el CH2CH3 en la misma orientación. El metilo también está hacia atrás. Pero aquí el cloro está hacia adelante. Y el CH2Br está en el plano. Mientras que acá el CH2Br está hacia adelante y el cloro está en el plano. Es decir, están invertidos. Estas dos cosas son enantiómeros también entre sí. ¿Vale? La última. A ver. La misma idea. Esto podría ser, por ejemplo, si tomo esta molécula y la giro completamente así, la doy vuelta, el hidrógeno va a quedar aquí, ¿no es cierto? Y el CH2Br va a quedar acá. El CH3 va a quedar aquí en el OH y el OH va a quedar aquí donde está el CH3. ¿Okay? Lo voy a dibujar acá. Hidrógeno, CH2Br. OH y CH3. Comparemos acá. El hidrógeno está donde tiene que estar. El metilo, que está aquí atrás, ¿no es cierto? También está aquí atrás. Pero aquí el CH2Br está hacia adelante y el OH en el plano, y aquí tengo el OH adelante y el CH2Br en el plano. En realidad están al revés, por lo tanto también son enantiómeros. Las tres moléculas entonces, los tres pares de moléculas eran enantiómeros. ¿Ok? Dudas. Yo sé que esto es complejo mentalmente, pero digamos es algo que es estimulante una vez que empiezan a trabajarlo. Lo que les recomiendo es que se armen uno de estos. ¿Ok? ¿Cómo lo pueden hacer? Plasticina, palitos mondadientes, palitos de maqueta, palitos de lo que encuentren, pedacitos de bombilla, cualquier cosa. Y con eso necesitan armarse uno solo. No se trata de que tengan que armarse la molécula cada vez que la hagan. Con uno solo van a tener la posibilidad de hacer estos movimientos que estaba haciendo yo. La única gracia es que tienen que tener los 4 grupos de diferente color. Dígame. En ese caso, entonces, ¿no sería mejor primero ver qué moléculas están en 3D y qué moléculas están en 2D? Antes de hacer todo eso. ¿A qué te refieres con qué moléculas están en 3D y cuáles están en 2D? O sea, ¿en qué molécula está hacia adelante y qué molécula está hacia atrás? No sé ¿Qué si me grupo? explico. ¿Te refieres a los grupos? Ajá, Claro, sí. claro. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice ya, por ejemplo, ya, digamos, el A de la izquierda, ¿ya? En el ejemplo A tengo el A de la izquierda y yo tengo mi moleculita aquí. Entonces yo digo ya, el oxígeno le voy a colocar el rojo, ¿ya? Y en el plano va a quedar el CH3, que va a ser mi azul, ¿ok? Entonces el palito pelado que tengo yo aquí es el hidrógeno y el palito negro es el etilo. Yo lo tengo al revés aquí, por eso se lo estoy mostrando, o sea, para mí tiene sentido, para ustedes va a quedar al revés, pero bueno. Pero el tema es que uno con su molécula dice qué grupo es cuál y lo dibuja de la misma manera como está en el papel.
Entonces después cuando uno dice, ah, ya sé, voy a tomar la molécula y la voy a dar vuelta. Entonces cuando ustedes hacen esto, ustedes dicen, ah, ya, el oxígeno era este, entonces ustedes van y pueden volver a dibujar la molécula mirándola. ¿Ok? Aquí van a ver estudiantes, yo llevo muchos años haciendo esto, van a ver estudiantes que miran la molécula y cachan qué es. ¿Ya? Las pueden dar vuelta tranquilamente en el espacio, las giran, no se hacen ni un atado. Hay otros que miran y no entienden y no cachan y no se imaginan la molécula y empiezan así. ¿Okay? Eso es simplemente nuestro cerebro organizado de manera distinta. ¿Okay? Así que no hay ningún problema con eso. Entonces, para los que lo necesitan, les recomiendo utilizar esto. ¿Okay? Una vez que tomen práctica, se van a dar cuenta que lo que ustedes están haciendo aquí, el cerebro lo va a ir asimilando con lo que está acá y eventualmente esto ya no va a ser necesario. ¿Okay? Entonces yo ya llevo tantos años haciendo este tipo de cosas que yo ya miro las moléculas súper ultra complejas y yo puedo saber la configuración así con cierta facilidad. ¿Okay? Cuando las reglas de Cannier-Pellot son tan complicadas. ¿Okay? Pero no necesito dar vuelta a la molécula, girarla, ni nada de eso. O sea, por ejemplo, fíjense lo que sucedía con la tetraciclina, por ejemplo, que está ahí. Entonces, si yo les digo, usen el pivote, imagínense, tienen que mover una tremenda cosa para poder saber qué grupo es cuál y qué sé yo. ¿Entienden? Entonces, en estas moléculas así, uno simplemente usa la molécula como la tiene dibujada y después va y mentalmente uno la mira desde el lado que tiene que mirarla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hay harta suerte, porque este grupo es el de menor prioridad, ¿no es cierto? Así que tienen que saber qué grupo, cuál de estos dos es el de mayor prioridad para poder hacer la regla. En estas moléculas cíclicas, las reglas de Cannier y Prelog son un desastre, son súper difíciles, ¿okay? Porque hay más de una forma de irse, entonces tú tienes que empezar a buscar cuál es la correcta y es súper complicado, ¿okay? Entonces no vamos a llegar nunca a este nivel de complejidad, digamos. ¿Okay? Pero en la práctica, a lo que me refiero yo es que uno... Ay, espérense un poquito. En la práctica lo que me refiero es que uno va, digamos, después tomando cierto digamos, habilidad en mirar las moléculas. O uno mira la molécula dibujada plana en el papel, pero uno se la imagina en 3 dimensiones. ¿Okay? Entonces, es difícil al principio porque ustedes, en todos estos años de vida, ustedes no están acostumbrados a ver moléculas. Por lo tanto, cuando uno se las presenta en un papel, ustedes las ven como si fuesen algo dibujado en el papel. ¿Okay? Pero si ustedes les dibujan un auto en un papel, ustedes, y les dicen, métete por debajo del auto y mira cómo se vería el auto por debajo, ustedes se lo pueden imaginar perfectamente, porque ustedes ya conocen ese objeto tridimensional y lo han visto 1000 veces y ustedes saben cómo se ve el auto desde atrás, desde adelante, desde arriba, etc. ¿Okay? No necesitan estar haciendo juegos de cómo girar el auto, ustedes se lo imaginan simplemente, y es porque su cerebro ya tiene digamos, la experiencia de estar haciendo eso. ¿Okay? Esto es exactamente lo mismo. Una vez que ustedes tomen digamos, cierta práctica, muchas de estas cosas, de utilizar estos dibujos, estas cosas tridimensionales, obviamente, no se hace tan necesario. Pero siempre van a haber moléculas súper complicadas que van a requerir de más trabajo, podríamos decir. ¿Okay? Y obviamente también como les comenté al principio del curso, la idea también de la forma de evaluación, que es una forma de evaluación grupal, ¿no es cierto?, de un trabajo de más tiempo y todo, el tipo de ejercicios van a ser ejercicios más complejos, ejercicios que yo nunca colocaría en una prueba de 1 hora y media individual. ¿Okay? Son ejercicios que están precisamente hechos para que uno se cabecee y para que uno utilice herramientas como esto, como el dibujo, como dibujar la molécula en el computador, como mirarla, como lo que sea, todas las herramientas que ustedes quieran, y que de a poco
utilizando los conocimientos que tienen en la práctica que ya hayan, digamos, desarrollado, puedan resolver el problema. ¿Okay? Les va a tomar más tiempo que lo normal, ¿no es cierto? Van a tener que hacer uso de otras herramientas, pero se puede hacer. ¿Okay? Entonces, es importante que tengan este tipo de cosas, ¿ya? No es necesario, como les digo, que tengan esta cosa comercial ni nada de eso. Como les digo, palitos mondadientes y un poquito de plasticina o lo que sea, para poder hacer, o pedacitos de Plumavit también, coloreados, identificados claramente, son más que suficientes para hacer estos movimientos que en el papel pueden ser confusos, digamos. ¿Okay? Así que en ese sentido, les recomiendo que lo hagan. ¿Okay? ¿Dudas? ¿O estamos listos? Profe, yo tengo una duda. Diga. Es del último ejercicio de la C, cuando hizo una línea en la molécula para girarla, ¿cómo se llama eso? ¿Dar la vuelta? ¿Solo sí? Sí. Ah, ya. ¿A qué le vamos a poner nombre así cuático como tomar un plano de simetría y girarlo en 180 grados? Tienen nombre, que de hecho ni yo me lo sé. ¿Ya? Pero así como hay elementos de simetría, como te acuerdas que yo les decía, por ejemplo, una molécula puede tener un plano de simetría, algo que corta la molécula justo por la mitad, ¿ya? Y que el lado de la izquierda sea exactamente igual al lado de la derecha, eso es un elemento de simetría. También hay operadores de simetría. Es decir, tomar un plano de simetría y girarlo en 180 grados. Eso es una operación de simetría. Ustedes pueden hacer operaciones de simetría como para identificar qué es lo que le están haciendo a la molécula. ¿Okay? Pero no es la idea súper tecnificar el problema. Si el problema en realidad es súper simple. Lo que dijo Canino Niprelo, que es agarre la molécula, coloque el grupo más para atrás y mírela así nomás, y vea para dónde está. Eso es. No querían sobrecomplicar el tema. Simplemente querían dar una herramienta relativamente simple de poder utilizar el lenguaje técnico para poder decir, mira, tienes el isómero R o tienes el isómero S. ¿Ya? ¿Vale? Vale, profe. Ya. Ya, chicos. Entonces mañana vamos a hacer algunos ejercicios. Vengan preparados como para eso, para hacer ejercicio. Yo voy a ir poniendo, vengan con ganas de participar, porque ahora la idea es que, porque yo sé, yo cuando hago estas cosas, suenan fáciles, ¿ya? Entonces yo digo, no, dan vuelta para allá, dan vuelta para acá, pero mañana vamos a tratar de hacerlo un poco más interactivo. Yo les voy a vamos a colocar un ejercicio, ustedes en su casa traten de hacerlo en un papelito, traten de darlo vuelta, traten de hacer digamos, el gesto técnico ahí en el papel, vean si pueden, vean qué les da, vean si se equivocan o no, vean por qué se equivocan, es decir, tratemos de llevar esto un poco a la práctica, como les digo, yo les muestro acá, ustedes se quedan tranquilos porque esto está grabado y qué sé yo, pero después a la hora de los que hubo, cuando los quieren hacer, no les resulta. Y empiezan las dudas, pero ¿y por qué el profe? ¿Y por qué lo dio vuelta? ¿Y por qué para allá? ¿Y por qué para acá? Y eso, aunque la evaluación tiene más tiempo que el normal y es grupal y todo el tema, si te empiezan a dar todas esas dudas y empezáis a propagar la duda para todos lados, en la práctica entran en pánico y no hay tiempo como para estudiar toda la materia en ese rato que tienen para hacer la evaluación, y todo mal. ¿Okay? Entonces, caigan en el problema ahora, cuando vayamos haciendo algunos ejercicios, y traten digamos, de resolver. ¿Okay? Como les digo, esto es un poquito una maduración. Hay que hacer cosas, hay que practicarlas para poder obtener ese nivel digamos, de facilidad, digamos, ¿okay? De habilidad. Eso. Ya, chicos, quedamos entonces para mañana. Vale, profe. Ya, pues. Nos vemos Ya, entonces. profe. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Bueno, Chao, que esté Chao, profe, bien. gracias. chao, chao. Chao, profe. Chao.